Esta es la ciudad de Estados Unidos que más parece otro país. Glamour de Instagram por fuera, un mosaico de inmigrantes por dentro y caimanes de 2 metros tomando el sol a 1 hora de distancia de la tienda de Chanel. Aquí se habla más español que inglés. La plaza de estacionamiento cuesta más que tu coche y el cóctel sale $52 para que lo subas ahora y llores cuando veas el extracto después. Imagina Río de Janeiro. Playa, sol, mujeres bonitas, energía. Pero sin el vendedor de pareos persiguiéndote en la arena y sin esos 2 tipos en moto pendientes de tu celular. Eso, mi amigo, es Miami. Y apuesto a que vas a encontrar este lugar extrañamente familiar. No es coincidencia, ¿eh? Ya resolviste muchos crímenes por aquí desde el sofá. Pero tranquilo, ya llegaremos a esa parte. Porque esta es la ciudad que recibe a tantos brasileños que por un momento juré que había aterrizado en Copacabana. Fui allí de vacaciones y volví con historias para contar. Y hay algo que nadie publica en la historia del Coco Frío. Pero relájate. Ya sé que solo viniste a mirar mujeres en bikini, ¿verdad, Pillín? Tranquilo, que aquí hay de todo. Playa, mansión de multimillonario, fiesta, y al final, todavía te voy a mostrar un bicho de 2 metros que no le muestro a nadie. Pero espera, eso ahí es un caimán. No es nada de lo que estás pensando, ¿eh? Primero vamos a ubicarnos, porque hay gente que piensa que Miami es solo una playa. No es así. Miami es como un pulpo. Tiene el cuerpo en el continente con edificios, bancos, una Wall Street tropical y tiene los tentáculos, que son una fila de islas lanzadas al mar conectadas por puentes. La parte que ves en Instagram, la famosa South Beach, es una de esas islas, una franja de arena de unos 16 kilómetros de largo. Prácticamente es como una restinga de Marambaya, solo que con un Lamborghini estacionado encima. Y no pienses que el cuerpo es solo playa, no. Hay una parte de Miami que es como una Wall Street tropical. Se llama Brickell. Es uno de los mayores distritos financieros de Estados Unidos, lleno de rascacielos de bancos y de gente con traje caminando rápido. Si no fuera por la palmera en medio del camino, jurarías que estás en Manhattan. Es la prueba de que Miami no es solo fiesta, hay dinero de verdad circulando allí, del tipo que mueve la economía de toda una ciudad. Y el continente termina en un puerto que es récord mundial. El puerto de Miami es el puerto de cruceros más concurrido del planeta. Esos barcos gigantes que parecen edificios acostados salen de allí a montones. Miami es literalmente la puerta de entrada de las vacaciones de medio mundo. ¿Y el clima? El clima es el vendedor número 1 de la ciudad. Sol todo el año. Ese sol que no es solo luz, es un golpe, un calor que se pega. Sales del hotel pensando que todo está hermoso y en 10 minutos tu camisa parece que pasó por la lavadora. Hay influencer extranjero que fue a entrenar en la playa de Miami y casi se desmaya en medio del entrenamiento de tanto que el sol castiga. Y mira que el tipo es maratonista. Imagínate tú que la última vez que corriste fue detrás del autobús, pero el sol cobra su precio. Porque Miami también es tierra de huracanes. En temporada, el paraíso recuerda su otro lado. La ciudad es tan baja que con la marea, las calles se inundan sin aviso. Y surge la pregunta inevitable: ¿cómo un lugar que se vuelve acuario a media tarde cuesta más que un apartamento en Vieira Souto? Tranquilo, ya llegamos a eso, porque hay algo en Miami que sorprende a cualquier brasileño antes que el precio. Es la forma en que la gente vive allí, y todo empieza por la playa. Llegas a Ocean Drive, la avenida que bordea la playa, y lo primero que entiendes es: aquí es un desfile. No es playa, es una pasarela con arena. Superautos rugiendo a propósito para que todos miren. Cóctel de $52 en la mano de gente que está ahí solo para tomarse fotos. Y modelos en cada esquina. En serio, empiezas a pensar que existe una fábrica escondida en algún lugar produciendo a estas personas en serie. Me invade una sensación extraña. A mí, un brasileño común. Parece que todos son modelos o entrenan para hacerlo. Mujeres en bikini de portada de revista caminando con total naturalidad. Y lo es, para ellas lo es, para ti un ejercicio de cuello. Pero no es solo pose y fotos. Miami tiene una religión y su dios es el cuerpo. Hay gimnasio gratis en la playa, la famosa Muscle Beach, barras, anillas y pesas frente al mar, con gente entrenando como si les fuera la vida. Porque ahí depende. El cuerpo es una carta de presentación, una moneda social. No muestras el extracto bancario, muestras el abdomen. Y el nivel de locura saludable es tan alto que hay gente que se despierta a las 8 de la mañana un domingo para hacer ¿qué? Baño de hielo. Voluntariamente, en una fiesta. Hay eventos de café con baño de agua fría en la playa, todos sonriendo dentro de un balde de hielo, conversando, pensando que es lo máximo.
Piensa conmigo. ¿Puedes imaginarte despertar con resaca, bajar a la playa y a tu lado ver a un tipo entrando feliz en un tonel de hielo a las 8 de la mañana? Tú solo querías un pan tostado y una guaraná. Así es Miami, donde ejercitarse es diversión y la resaca un error. Y no termina en la arena. Hay una calle peatonal, Lincoln Road, como una Oscar Freire abierta, donde la gente pasa el día comprando, tomando café y sobre todo para lucirse. Porque en Miami mirar y ser mirado es un deporte nacional. Los domingos todavía hay una feria al aire libre y la ciudad desacelera un poco, al menos hasta que alguien pasa en un descapotable. Y está South Point Park, en la puntita de la playa, desde donde ves barcos enormes entrar y salir. Los domingos hay rueda de tambores, yoga, gente con perros y por supuesto un desfile infinito de bikinis. Te sientas a ver el atardecer y te vas con la impresión de que viste una sesión de fotos en vivo, gratis. Pero hay algo en esta ciudad que es aún más surrealista para los brasileños y no tiene nada que ver con el cuerpo. Tiene que ver con tu boca, más específicamente con lo que sale de ella. ¿Recuerdas que al principio mencioné mi inglés más o menos? Entonces te preparé para esta revelación. Puedes pasar una semana entera en Miami sin decir una sola palabra en inglés, ninguna, y arreglártelas perfectamente. ¿Por qué? Porque Miami es, en la práctica, la ciudad más latina de Estados Unidos. Y no lo digo yo, son los números. Cerca del 70% de la población de la ciudad de Miami se identifica como hispana o latina. Y el español se habla en más del 70% de los hogares. 70%. O sea, el camarero te atiende en español, el conductor habla español, el cartel está en español, la abuela de la panadería se queja en español. Estás en EEE, legalmente. Pero tu oído jura que desembarcaste en La Habana. Y aquí entra lo más divertido, porque el brasileño tiene ese portuñol mágico. Yo quiero un café con leche, por favor, mal dicho. Pues en Miami eso funciona. Funciona mejor que el inglés de muchos extranjeros. Es el único lugar de Estados Unidos donde tu "the book is on the table" no solo sirve, sino que hasta sobra. Llegas pensando que vas a necesitar el traductor de Google en cada esquina y descubres que tu mayor problema será entender el acento cubano, no el idioma. ¿Y sabes lo que eso provoca? Miami no parece Estados Unidos. Parece un país nuevo en la punta de Florida, con el sabor de toda América Latina mezclado. Hay cubanos, venezolanos, colombianos y argentinos por todos lados. Y un dato que sorprende: más de la mitad de la población de Miami nació fuera de Estados Unidos. Más de la mitad, casi 6 de cada 10 personas con las que te cruzas en la calle llegaron de otro país. No existe otra ciudad grande estadounidense así. Miami no es una ciudad de inmigrantes. Miami es la inmigración con forma de ciudad. Por eso el español no es el segundo idioma. En muchas esquinas es el idioma. El inglés queda de adorno. Es donde el nativo a veces se siente extranjero. Esta mezcla tiene un rumbo, un lugar con olor a tabaco y sonido de salsa tras la puerta. Vamos para allá. El corazón latino de Miami se llama Little Havana, Pequeña Habana. Y el nombre no es decorativo, es Cuba trasplantada dentro de Estados Unidos. La calle principal es la calle 8, y ahí la cosa es seria. Abuelitos jugando dominó en el parque con la concentración de quien está disputando una final de Copa del Mundo. Puros siendo enrollados a mano al estilo antiguo, música en vivo y gente bailando salsa en la acera a plena luz del día sin el menor pudor. Mujer moviendo las caderas, hombre girando, pareja que casi no se conoce, ya está bailando pegado. Eso que en Brasil solo pasa después de la tercera cerveza, allí es solo un martes cualquiera. Y lo mejor, nadie juzga. Puedes entrar en la rueda bailando como un pato y vas a salir de allí aplaudido. Es contagioso. ¿Y por qué tantos cubanos? Eso tiene historia. A partir de la revolución de Fidel Castro, en 1959, fueron cientos de miles de cubanos huyendo a Florida década tras década. Fue esa gente la que construyó el Miami latino que existe hoy. La gran mayoría de esa primera ola era cubana. Y aquí entra la referencia que todo el mundo conoce sin saber que empieza exactamente en este lugar. Scarface, Tony Montana, Al Pacino. Esa película del tipo que llega como refugiado cubano, sin nada, y se convierte en el rey del crimen de Miami. Esa frase que todo el mundo ya ha imitado alguna vez. Saluda a mi pequeño amigo, apuntando con un arma. Pues sí, la historia empieza aquí con la llegada de los cubanos. Ya eras de Miami y ni lo sabías. Pero no se queda solo en los cubanos, no. Miami es una licuadora de pueblos. Subes un poco por la costa y llegas a Sunny Isles,
una zona tan llena de gente de Europa del Este que se ganó el apodo de Pequeña Moscú. Ruso, ucraniano, edificios de vidrio espejado, todo ahí. Y hay una isla en Miami donde viven personas de más de 40 países diferentes, con acceso solo en barco, ferry o helicóptero, porque no hay puente. Fisher Island. Y ahí es otro planeta. La isla tiene su propio campo de golf, playa privada, 7 restaurantes y, para que te asombres, escuela e incluso clínica médica dentro de ella. La gente montó una mini ciudad para no tener que compartir el asfalto con mortales como nosotros. Las propiedades allí van desde 2 hasta más de 40 millones de dólares. Es el tipo de lugar al que no entras en coche ni aunque quieras. Ni siquiera Google Maps entra bien. Y está Wynwood, un barrio que era pura fábrica abandonada y se convirtió en uno de los puntos de arte callejero más famosos del mundo. Cada pared es un mural gigante, colorido, digno de foto. Es la prueba de que Miami transforma cualquier rincón feo en escenario de Instagram. Incluso, cada mes de diciembre la ciudad se convierte en la capital mundial del arte con la Art Basel, una feria que atrae millonarios, artistas y colados de todas partes del mundo. Y no podemos olvidarnos de los brasileños, porque hay muchísimos brasileños en Miami. Tanto es así que hay lugares donde se escucha más portugués que inglés. Hay panaderías con pão de queijo, hay supermercados que venden guaraná, hay barberos brasileños, hay fiesta junina con acento de São Paulo. Es el tipo de ciudad donde huyes de Brasil y te encuentras con tu vecino del barrio en el aeropuerto. El chiste clásico es este: vas a Miami para practicar inglés y vuelves practicando la paciencia, porque la mitad de la fila del Starbucks está pidiendo un cafecito, por favor. Piensa qué locura. En una esquina escuchas español cubano, en otra, ruso. En la tercera, un brasileño renegando del Pix y de que su tarjeta cobra en dólares. Es la Torre de Babel con playa. Y hablando de dinero, hablemos en serio de cuánto cuesta este sueño. Miami es hermosa, Miami es encantadora y Miami es dolorosamente cara. No es caro de «caramba, qué cosa cara», es caro de «¿será que realmente necesito comer esta semana?». Te voy a dar números. Un cóctel en Ocean Drive, $52. Haz la cuenta al cambio y respira hondo. Un sándwich de langosta en un restaurante clásico de la ciudad, $40. Y no viene con papas fritas. Las papas son aparte. Lo mejor es que restaurantes en Miami sirven el mismo plato por más de un siglo. Joe's Stone Crab, célebre por sus pinzas. Ese lugar abrió antes de que naciera tu bisabuelo y sigue cobrando un ojo de la cara, con fila en la puerta y todo el mundo pensando que es genial. Y si crees que la comida es cara, espera a ver las compras. Hay un centro comercial de lujo, el Bal Harbour, que básicamente es un pasillo de Chanel, Prada, Gucci, Dior, uno tras otro. Es el tipo de lugar donde la bolsa cuesta más que el salario mínimo y la gente sale cargando 5, sin pensarlo 2 veces. Ahora, el golpe final, el lugar de estacionamiento. En algunos edificios de Miami, un lugar de estacionamiento cuesta más que tu primer coche. Lo oíste bien, el lugar, el espacio para estacionar, no el coche, el suelo. ¿Quieres vivir allí? Un apartamento de un dormitorio para alquilar cuesta entre $2,500 y $4,000 al mes. ¿Quieres comprar algo de lujo con vista al mar? Ahí los precios van tranquilamente desde el millón hasta los $20 millones. Un departamento. Solo para que te hagas una idea, el valor medio de una propiedad en la ciudad ya es más de 1,5 veces el promedio de todo Estados Unidos. ¿Y sabes por qué los multimillonarios están migrando en masa para allá? No es solo el sol, es que Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta. Así es, mientras otros estados estadounidenses quieren grabar la riqueza de los superricos, Miami abre los brazos y dice: ven, aquí tu dinero se queda tranquilito. Es un paraíso fiscal con cara de postal. Y aquí está el contraste que nadie te cuenta. Detrás de toda esa fachada brillante hay gente normal. Gente que vive en un pequeño edificio Art Deco, encantador por fuera, apretado por dentro, y que toma el trolley, el tranvía gratuito de la ciudad, para ahorrar. Porque la dirección importa más que el tamaño del cuarto. En Miami no pagas por el apartamento, pagas por el apartado postal. Entonces te pregunto, con la mano en el corazón, ¿pagarías más de $50 por un trago solo para publicar que estabas en Miami? Piénsalo bien antes de responder, porque hay gente que paga, sonriendo, pero hay gente en esta ciudad que ve ese precio y se ríe de nosotros. Y esa gente vive en islas donde Google Maps prácticamente pide permiso para entrar. Cuando el sol se pone, Miami no duerme, se cambia de ropa. South Beach se enciende. Ocean Drive se convierte en pasarela otra vez, solo que de neón. Fiesta que abre a las 11 de la noche y solo cierra cuando sale el sol. Gente guapa, música alta
y esa energía de ciudad que parece que nunca recibió el memorando de que existe el lunes. Y aquí el desfile continúa, solo que ahora con tacones y vestido. Las mujeres que de día estaban en bikini en Muscle Beach reaparecen arregladas en la fila de la discoteca que cobra $50 solo para que pongas un pie en la puerta. Y hay gente que paga. En Miami, parecer rico es casi tan importante como ser rico, a veces más. Hay gente que alquila un Lamborghini por hora solo para publicar una foto y luego lo devuelve. Pura fachada, justo como le encanta a la ciudad. Pero la verdadera locura de Miami no está en la fiesta, está en las islas de los ricos. Y cuando digo ricos, olvida tu concepto de rico. Hay una isla llamada Indian Creek. Su apodo ya lo dice todo, el búnker de los multimillonarios. Es una isla artificial con solo 41 terrenos. 41. Y unos 80 y tantos habitantes en total. ¿Sabes quién vive allí? Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que compró no una sino 3 mansiones pegadas, gastando más de $230 millones solo para no tener vecinos. Tom Brady, el mayor jugador de fútbol americano de la historia. Mark Zuckerberg, de Facebook, que compró una casa por $170 millones, que estaba inacabada. También han vivido allí Beyoncé y Jay-Z, Julio Iglesias, y su hijo Enrique Iglesias. Es prácticamente un condominio de Forbes. Y adivina quién ya vivió en ese búnker. Adriana Lima, nuestra Adriana Lima de Maranhão. La chica fue de Salgado, en el interior, a la isla de los multimillonarios. Modelo brasileña compartiendo dirección con Jeff Bezos. Si eso no es el sueño de consumo brasileño, no sé qué lo es. Y la seguridad de esa isla. Tiene policía propia. Una isla con 80 habitantes tiene más o menos un policía por cada 8 personas. Hay un solo puente de entrada, con cabina, y si no estás en la lista, la policía te hace regresar con la mayor educación del mundo, que es 0. Pero para mí, el trofeo de riqueza que no tiene sentido va para la Porsche Design Tower, un edificio donde no necesitas bajarte del auto para llegar a casa. Tiene un ascensor para autos. Entras en la máquina, el ascensor toma el auto contigo dentro y lleva todo hasta la puerta de tu apartamento en 75 segundos. El auto queda en un garaje de vidrio dentro de la casa para que lo admires desde la sala. Como si fuera un cuadro de $500,000 con ruedas. Y ahí te pregunto, ¿crees que esas mansiones en la isla fueron construidas con salario de nómina y aguinaldo? Yo tampoco. Y no se detiene en las mansiones. Miami incluso alberga la Fórmula 1. Hay un circuito montado alrededor del estadio del equipo de fútbol americano, el Hard Rock, donde los autos más caros del mundo corren de verdad, mientras que en las gradas hay más celebridades que en la entrega de los Oscar. Es la ciudad donde hasta el deporte viene envuelto en glamour y dinero. Si creciste viendo Miami Vice y CSI Miami, Bad Boys con Will Smith disparando desde un Ferrari, ya conocías ese mundo. Solo que no sabías el precio de la entrada. ¿Y recuerdas al principio, cuando dije que ya habías resuelto muchos crímenes por aquí? Pues sí, Dexter. Toda la serie del asesino serial más carismático de la televisión transcurre en Miami. Ese tipo común de día, monstruo de noche, deslizándose en auto por una ciudad de palmeras y neón, esa ciudad es Miami. Cada puente, cada puerto, cada playa que veía desde la ventana del auto es real. Yo estuve allí y mira la sincronía. La franquicia resucitó, se volvió una fiebre de nuevo. Pero ¿sabes quién más se hizo famoso? Ni siquiera fue Dexter, fue el sargento Doakes, el policía de Miami, que siempre lo miraba con cara de «Sé que haces algo, solo que no puedo probarlo». Esa mirada se volvió el meme del momento, está en todos lados. Hasta la pusieron sobre Pedro Pascal para dejar al pobre con cara de sospechoso. O sea, ya te reías de una escena grabada en Miami sin siquiera saberlo. La ciudad es tan cinematográfica que se convirtió en escenario de la mitad de las cosas que has visto en tu vida. Pero tranquilo, porque Miami tiene un lado que esas series de autos lujosos y neón nunca te mostraron. ¿Recuerdas a la criatura de 2 metros que prometí al principio? Llegó el momento. A 1 hora en coche de toda esa riqueza, de los cócteles de $50 y de las islas de multimillonarios, el paisaje cambia por completo. Se acabó el asfalto, empezó el pantano. Bienvenido a los Everglades, un enorme pantanal al lado de la ciudad más glamurosa de América. Y ahí dentro hay 2 habitantes ilustres. El primero es el caimán, al que la gente local llama cariñosamente cría de pantano. Cría. Un animal que salta 2/3 de su propio cuerpo fuera del agua para atrapar lo que sea que pase por ahí. Vas en una lanchita que vuela por encima del agua, empujada por un ventilador gigante detrás, y ellos están ahí, decenas, flotando quietos,
mirándote con esa calma aterradora de quien no tiene prisa, calculando. Es el safari más barato y más escalofriante que harás en tu vida, y encima en Estados Unidos, a 1 hora de una tienda Chanel. Y el segundo habitante es peor, la pitón, una serpiente gigante de 2-3 metros, que ni siquiera es de aquí, es una plaga, una invasora, que se ha extendido tanto que se ha convertido en una casa oficial. Hay gente que agarra esas serpientes con la mano. Vi a un señor señalar una y decir, con total naturalidad, esa es tuya, puedes agarrarla. ¿Tendrías el valor de agarrar con la mano esa cosa grande y gruesa? Y es ahí donde Miami se revela por completo. La misma ciudad del cóctel de $52 tiene gente cazando serpientes de 2 metros en el manglar con los pies en el barro. La misma ciudad de la modelo en Ocean Drive tiene caimanes tomando el sol a 1 hora de allí. Eso es Miami. Es fachada y es selva al mismo tiempo. Es el brillo y es el pantano, uno al lado del otro. Y tal vez sea precisamente por eso que hipnotiza a tanta gente. Porque al final de cuentas, lo que queda de Miami no es el lujo. Es la sensación de estar en otro mundo sin salir de América. Es la ciudad que parece otro país, habla otro idioma, vive a otro ritmo. Pero el precio de pertenecer de verdad a ese mundo es altísimo. Y la verdad es que no todo el que publica fotos en la playa vive allí. Mucha gente solo pasó, se tomó la foto y volvió a la vida real. En el fondo, Miami es como el propio Dexter. Por fuera es solo sol, neón y sonrisas. Por debajo hay un lado que nadie te muestra en las historias. La diferencia es que aquí The Wakes realmente te encara en la playa y al final solo es el gringo pensando que te colaste en la fila del coco frío. Entonces queda la pregunta, ¿vivirías realmente en Miami o prefieres admitir que es hermosa solo para visitar? Si llegaste hasta aquí, comenta Miami. Quiero ver quién sobrevivió hasta el pantano. Y no te olvides de revisar el video que está apareciendo ahí en la pantalla, ¿vale? Nos vemos allá. Gracias, gente, y hasta la próxima.